Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en el sexto capítulo de la primera temporada de este ciclo de temas de propiedad horizontal. En este caso vamos a tratar un tema medular de la vida consorcial, que son las asambleas de propietarios. Lo vamos a hacer en dos partes. Una primera parte en este capítulo 6, la segunda parte en el capítulo 7, porque justamente es un tema de mucha cantidad de información. Recuerden siempre que estos cursos están orientados al público en general, al usuario. Este tipo de sistemas no está dirigido a los profesionales del sector ni a especialistas. En función de eso, vamos adelante con la presentación. Bueno, asamblea de propietarios. Esta asamblea, como habíamos dicho, es el órgano de gobierno, es el que va a marcar los designios del ente jurídico consorcio de propietarios. Va a ser conformado por personas propietarias de alguna unidad funcional y o complementarias dentro de ese ente consorcial. Van a poder estar en la asamblea por sí mismos o mediante un representante. Y ahí el reglamento de copropiedad y administración, hoy reglamento de propiedad horizontal, nos va a indicar de qué manera, con qué cantidades, cuáles limitaciones, con qué formalidad ese representante va a poder acreditar la representación que dice tener del propietario. Básicamente, este órgano de gobierno, esta reunión de propietarios, de vecinos, tiene por finalidad tratar cuestiones que le atribuye la ley que debe tratar, le atribuye el reglamento de propiedad horizontal que debe tratar en el ámbito asambleario. Le pide o le indica el administrador o propone el administrador que sean tratadas por la asamblea. Hace lo mismo, pero el consejo de propietarios. Tiene que tratar también aquellas cuestiones que le son pedidas por una mayoría determinada, que lo determina el reglamento de propiedad horizontal, y que obliga al administrador a convocar una asamblea y esa convocatoria sea para tratar un tema determinado. O bien, si no se alcanza esa mayoría para obligar a convocar a asamblea, sí, con una mayoría que establece el Código Civil y Comercial, que es el 5% del total del consorcio, esa mayoría obliga al administrador que en la siguiente asamblea que vaya a convocar incluya un temario determinado en el orden del día. También tiene injerencia o tiene que determinar y que ver la asamblea de propietarios para la toma y el despido de personal, o sea, para contratar personal y tomar personal, lo cual tiene una situación bastante problemática de por sí. ¿Por qué? Porque tiene una lista con respecto al tema del derecho laboral. Imagínense ustedes una asamblea en la cual el administrador, por alguna desaveniencia o un incumplimiento grave del encargado, debe despedirlo, conforme a la norma legal, debería la asamblea validarlo para poder despedirlo. Imagínense en el supuesto que esta gravedad y por algún motivo, por las mayorías, por la a veces incapacidad de la gente de interpretar las cuestiones, la incapacidad del administrador de explicarlas o la simple ausencia, no se puede determinar el despido, cómo quedaría resentida la categoría de empleador y la fuerza discrecional que tiene dentro de la actividad laboral como empleador ese administrador. Pero bueno, eso es un tema aparte que lo hablaremos oportunamente. Y también, por último, la asamblea tiene que ver o debería determinar atribuciones especiales, por más allá de las que le da la ley y el reglamento, tanto al consejo como al administrador. Si este ente consorcial desea darle algún atributo especial al administrador para determinada finalidad, bueno, el ámbito en el cual se debe determinar esto con fuerza de ley para las partes es en la asamblea. Como siempre, entonces, vamos a pasar ahora a una pequeña muestra de lo que sería, en el tema que nos ocupa hoy, un roleplay habitual en una comunidad consorcial. Bueno, qué interesante ha sido la conversación esta con el abogado para el reglamento de este edificio nuevo. Y ahora me queda el tema picando, ¿no? Yo creo que donde tenemos el estudio, lo hablé con mi socio, con Roberto, eh, creo que deberíamos mejorar la estética del edificio, para lo cual habría que hacer nuevamente el hall de entrada, donde tenemos el estudio,
sería bueno hablar con el administrador, ya que lo recordé, y ver si podemos hacer algo al respecto. La idea sería ver si podemos convocar una asamblea extraordinaria para poder realizar la aprobación de una obra general de embellecimiento, de mejora del hall de entrada. Sí, buenas tardes. La administración, la respuesta veloz, por favor, con el administrador. Buenas tardes, Administración de Respuesta Veloz. ¿Cómo le va, señor administrador? ¿Cómo anda usted? Mire, le molesto. En principio quería agradecerle su dato, el dato que me había pasado del doctor Raúl Castro. He hablado con él por el tema del reglamento del edificio que estamos construyendo con mi socio Roberto, y me ha sido muy útil, así que se lo agradezco muchísimo. Pero ahora lo estoy molestando por el edificio de la calle Avellaneda, donde tenemos nosotros el estudio, porque la realidad es que vio que yo le había comentado alguna vez que vemos muy, muy feo el lugar, muy venido abajo, muy antiguo, y nosotros obviamente como arquitectura, como estudio de diseño, necesitamos dar una imagen a nuestros clientes y realmente nos interesaría sobremanera poder embellecer el frente y el ingreso del edificio, para lo cual deberíamos hacer una obra, ¿no? Por supuesto, imagino que esa obra necesita pasar obviamente previamente por la asamblea de propietarios que lo avale. Así que lo que quería, por favor, pedirle, si usted es tan amable, de convocar a asamblea extraordinaria a la brevedad para tratar este tema. Yo, por supuesto, puedo aportarle ideas, proyectos, presupuestos, no hay inconveniente, pero necesitamos que usted convoque a la asamblea. Sí, entiendo, arquitecto, entiendo muy bien el punto. Mire, la realidad es que, soy sincero, yo considero, estamos justamente en este momento convocando, haciendo la convocatoria de asamblea del consorcio este que usted me menciona, donde usted tiene ese estudio con arquitectura, pero realmente considero que no es un buen momento para poder hacer este tipo de gastos para hacer una asamblea extraordinaria. Y creo que realmente la comunidad no lo va a aceptar. Yo realmente no lo veo el tema, ¿eh? Bueno, sí, yo entiendo lo que usted me dice. Realmente tengo que comentarle que no estoy de acuerdo en absoluto, ¿no? Entiendo que nunca es el momento adecuado para realizar gastos. Por supuesto que la situación económica es complicada, por supuesto que salir de la crisis de salud como que la que hemos tenido que atravesar en todo el mundo es entendible, pero realmente esto no significa que no tengamos que sostener nuestro patrimonio y embellecer nuestros edificios. Así que realmente no estoy de acuerdo. Yo creo que le digo que somos muchos los propietarios que hemos hablado al respecto y bueno, y que realmente insistimos en este tema. Entiendo, arquitecto. Mire, yo le voy a ser sincero como suelo de ser siempre. Yo no voy a incluir en el tema en el orden del día ese punto, realmente porque lo considero inoportuno. Acá hay dos opciones, digamos. O usted puede reunir la mayoría que el reglamento de propiedad horizontal de su consorcio establece, que es un tercio, del total del consorcio para obligarme a mí a que yo convoque a asamblea por ese punto que usted me manifiesta. Si usted lo logra, yo me vería obligado a convocar, por supuesto. Caso contrario, nosotros estamos viendo la asamblea ordinaria anual y nuevamente, tampoco voy a incluir el punto del orden del día porque lo considero, reitero, inconveniente. Ahora, si usted reúne el 5% que establece el código para obligarme a mí a poner el punto en el día, no tendré otra posibilidad que hacerlo y obviamente le daré la palabra a la asamblea y usted le explicará a los vecinos por qué me he visto obligado a incluir ese punto. Así que bueno, es un desafío para usted, obviamente, ¿no? Bueno, señor administrador, sí, entiendo. Veo que me está dando a mí el trabajo que le correspondería hacer a usted. Pero, bueno, mire, no quisiera discutir con usted. Voy a estudiar la cuestión, voy a hablar con mis vecinos, sus clientes, y en todo caso le voy a comunicar lo que vamos a plantear en el sentido que usted nos dice o en otro alternativo. Yo le voy a comunicar oportunamente, ¿eh? Le agradezco mucho su tiempo. Bien, arquitecto, me parece entonces perfecto. Lo saludo a usted también y muchísimas gracias por su llamado, ¿eh? Hasta luego. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Retomando un poco lo que hablamos antes de esta presentación, tenía que ver con la forma de convocatoria en asamblea. ¿Se acuerdan que habíamos planteado que el administrador iba a verse obligado a convocar una asamblea en el tiempo que lo dijera una mayoría que determina el reglamento de propiedad horizontal y con el temario que este mismo porcentual le requiera? Ese porcentual depende del reglamento, dependerá qué diga ese reglamento. Generalmente los consorcios de menor cantidad de unidades funcionales tienen guarismos que llegan al tercio, al 40%, 50% del total de la masa consorcial.
Y en los que son consorcios más grandes, de más cantidad de unidad funcional, esto se disminuye y hace un porcentaje más chico. ¿Por qué? Porque obviamente cuesta más conseguir mayor cantidad de adeptos. La otra cuestión es cuando el administrador se ve obligado a, en la siguiente convocatoria, no convocar una asamblea, pero cuando haga una asamblea, mínimo va a tener que hacer una vez al año, incluya en esa asamblea el temario que le ha pedido que incluya un mínimo del 5% del total del consorcio. Ese 5% surge del Código Civil y Comercial. Ahora bien, existe un recurso de última instancia para los propietarios que no han sido escuchados en este pedido, que tiene que ver cuando alguna de estas cuestiones se dan, o el porcentaje del reglamento pidiendo asamblea y tema, o cuando el porcentaje del código se va pidiendo tema para la siguiente asamblea y el administrador hace caso omiso, podría el Consejo de Propietarios, como veremos en el capítulo que hablemos de este órgano de control, podría suplir esta voluntad no escuchada por el administrador y convocar asamblea. Ahora, supongamos que también esta situación no se verifica y el Consejo no hace esta convocatoria. Los propietarios, habiendo agotado esta instancia consorcial, podrían acudir a la justicia y requerirle al juez que sea el juez el que convoque asamblea para que pueda tratarse aquellos temas que el administrador estaba obligado a hacer tratar y no lo hizo. Otras cuestiones importantes que tienen que ver con la cuestión instrumental de las asambleas son los libros pertinentes a la asamblea. El primero de ellos es el libro de actas de asamblea, que es un libro de actas común, que está validado, certificado por el registro de la propiedad inmueble local, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, donde indica que es el libro número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente en la historia del consorcio, donde se van a volcar las asambleas. Primero, la convocatoria de asamblea con el orden del día y lo que se resuelva. Lo aconsejable es colocar cuestiones dispositivas, no la discusión entre Juan y Pedro sobre cuestiones X, sino lo dispositivo, o sea, lo que realmente genera derechos y obligaciones para el consorcio y los consorcistas. También algunos administradores, sobre todo en consorcios grandes, megaconsorcios, suelen contratar la participación de un notario público, de un escribano público nacional, para que dé cuenta de lo que acontece en las asambleas. Nosotros aconsejamos hacerlo, pero de una metodología determinada que le voy a explicar, y desaconsejamos hacerlo si no es con esta metodología. O sea, desaconsejamos el escribano que se va a sentar y va a escuchar lo que pasa durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de asamblea, va a tomar nota con su lapicera, con su iPad o con su computadora, y luego va a volcar lo que escuchó o creyó escuchar en un acta de asamblea. ¿Por qué es esto? Porque es un ser humano, por eso los aconsejamos, es un ser humano que tiene limitaciones, que puede cometer errores, que puede aprobarse una obra por 9.000 pesos y tomar nota por 900 pesos, y no va a haber forma de que el escribano luego se convenza, con justa razón, de que en realidad él se equivocó y va a querer colocar algo que en definitiva le resulta perjudicial para el consorcio. ¿Cuál es la metodología notarial que entendemos que es válida? Es aquella en la cual el notario lo que hace es interviene a efectos de validar un sistema de grabación, validar un soporte magnético de ese sistema de grabación, por ejemplo, una memoria. Entonces, la actuación notarial tiene que ver con que el escribano va a decir cuál es el equipo, qué categoría, qué característica tiene el equipo, que él lleva una memoria determinada que le identifica, la pone, generalmente se hace en doble para tener 2 copias. Luego él extrae esa memoria, él la precinta y él se la lleva a la escribanía, o la deja precintada en poder del administrador, pero precintada. Y la otra copia es la copia de trabajo para el administrador. ¿Qué garantía total y absoluta me da esto? Que si tengo alguna duda sobre la copia del administrador o lo que él vuelque como resumen de eso en el libro de acta de asamblea, voy a tener una prueba absolutamente incuestionable del escribano que dio cuenta de lo sucedido, mejor dicho, del proceso de captura de lo sucedido mediante audio o video audio, y esto lo tiene preservado notarialmente mediante, ya le digo, un cierre hermético con el protocolo propio del escribano para validar este tipo de pruebas. El otro de los libros es el libro de firmas, donde los propietarios van a firmar por cada unidad funcional de la cual son propietarios. Esto es la gráfica de su firma. ¿Para qué? Para que el administrador, cuando se presente tal propietario en la asamblea y no lo conozca personalmente, pueda validar, cuando haga su firma en el libro de actas de asamblea, como la presencia, pueda validar que esa firma es similar a la que tiene en el registro. Esto tiene un relativo alcance. ¿Por qué motivo? Porque para hacer esta base de datos de los propietarios que voy a volcar en el libro de firmas,
donde voy a decir que la unidad funcional tanto es de tal persona, debería sacar una foto en un momento determinado con un certificado de dominio de esa unidad funcional, que me va a decir que la unidad tal es de tal persona. Ahora, 3 minutos después de haber hecho eso, o 5 años, o nunca, esa situación puede cambiar. Y podría el administrador hasta no estar del todo anoticiado de ese cambio de titularidad. Por lo cual podría tener una firma que cree que es el administrador y en realidad el administrador, el propietario, y ese propietario ya no lo es más, porque vendió, porque se dio, por lo que fuere. Así que bueno, esto es un alcance, en definitiva la reglamentación lo dice, con lo cual hay que cumplirlo, pero quiero decir con esto que no es una cuestión absoluta y completamente de cierre en cuanto a garantía de identidad entre el propietario y firmante. Propietario real al momento de la firma y firmante en la asamblea. Dicho esto, terminamos esta primera parte de este tema largo que es la asamblea en el capítulo 6. Vamos a continuar en el siguiente capítulo, en el 7, con la segunda parte de este tema asambleario.